nombrado párroco de la parroquia Santo Tomás Apóstol y a la fecha tiene el nombramiento de administrador de la capilla Santa María Goretti. Es miembro pastoral de la movilidad urbana de la provincia de Chihuahua y a partir del 2010 a la fecha es director de la Casa del Migrante. Muy bien. Bueno, afortunadamente me tocó ya así como dar el resumen. Es interesante porque de los temas para que se trataron, pues bueno, yo los traía expuestos, así que me los voy a pasar rápido. A mí nomás es, Padre, háblenos acerca de la realidad de Juárez, pero sobre todo tocando el tema de la familia, y es donde le vamos a entrar, la Casa del Migrante. Muy bien, vamos a ver pues el tema un poquito migración en Juárez, sobre todo el aspecto de la familia. Yo quisiera empezar de nuestro estado tan grande, tan bello y tan hermoso. Chihuahua es el estado más grande y más bello. ¿Por qué es atractivo? ¿O cómo lo maneja la iglesia a través de la pastoral de movilidad humana? Muy bien, hay que ver, nosotros, el estado de Chihuahua, tocamos tres estados muy importantes: Arizona, Nuevo México y Texas. Por el lado de Arizona tocamos parte de Casas Grandes, que es Janos, Palomas, que ahorita se está activando fuertemente. Por el lado de Chihuahua capital tenemos lo que es Ojinaga, que también hay un fuerte contacto allí, y todo lo que es el valle. Pero aparte es interesante ver esas estrellas, cómo son los puentes que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Entonces, tenemos 6, 7 dioses en el estado. Es grande la migración que ahorita se está transformando pues mucho en ese aspecto. La Casa del Migrante, pues tenemos 38 años trabajando en la ciudad, ¿ya? Nuestros hermanos escalabinianos, luego los dominicos y actualmente los diocesanos. Hay que ver unos antecedentes antes de todo eso para nosotros, ahorita que estábamos viendo en la Casa del Migrante, la violencia que hemos tenido, la inseguridad tremenda que se está dando y que ya se comentó, los acuerdos binacionales en no deportar. Acuérdense desde Reyes Ferriz, con el alcalde del Paso todavía está allí activo esos acuerdos de no pasar o no deportar a aquellos que son criminales, aquellos que vienen con esa etiqueta, y eso afectó mucho pues a nuestra ciudad. Incluso todos aquellos estados que están pasando ahorita por la violencia, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, todo eso lo que está afectando, incluso afecta también los cambios de gobernador, de la presidencia, todo eso empieza a mover en este aspecto de la migración. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa cuando viene el futuro candidato cuando en aquel tiempo el Trump? Bueno, pues empieza a moverse mucho la migración. Para nosotros empezamos a tener, en Juárez ocupan el primer lugar, para nosotros ocupan los centroamericanos. Ellos son el número 1 en nuestra ciudad. Segundo, los desplazados, aquellos mexicanos que vienen huyendo por la violencia, por la inseguridad, por el secuestro, ¿verdad? Aquellos reporteros que vienen de Veracruz, de Guerrero, de todo lo que sabemos. 4, los menores no acompañados, como ya lo mencionaban ahorita. 5, las familias completas, centroamericanas o mexicanas o de otro país. 6, los que vienen buscando asilo político, los refugiados, vaya a África, Haití, Cuba, por ejemplo, ahorita en ese aspecto, ¿cómo tenemos venezolanos en Ciudad Juárez? Han llegado, pero muchos, ¿verdad? Es interesante ver cómo Juárez va cambiando por toda la realidad que se está viviendo. Los casos especiales, como ya lo sabemos, esos que vienen huyendo, por ejemplo, los reporteros, aquellos que son testigos. Hace como un mes y medio nos llegaron 10 familias completas de de Zacatecas, porque el secuestro, la cuota, el asalto, el desaparecer, y entonces estas 15, 12 familias venirse huyendo para pedir el asilo político. Es interesante ver todo ese aspecto. Lo que fue octubre, noviembre, diciembre del año 2016, nos tocó ver en los puentes esas familias guatemaltecas enteras de Honduras, de El Salvador, pidiendo asilo político. Y es curioso que los mismos de migración de Estados Unidos les daban el croquis para que llegaran con nosotros. Teníamos que ir al puente para recogerlos, para traerlos. Imagínense octubre, noviembre, diciembre a las 2 de la mañana en los puentes. Ustedes saben cómo son de la temperatura. Niños, bebés, mujeres, hipotermia, las familias completas. Esto nunca había sido antes visto ni en Juárez ni en Chihuahua. Porque Chihuahua capital ahorita está cambiando. Ahorita
africanos, ahorita tiene mucho aspecto ahí tremendo de gente centroamericana. Juárez se está volviendo, por ejemplo, hubo un conflicto ahí de los africanos quererse meter con los tarahumaras y querer violar o agarrar a alguna de las niñas. Lo bueno es que los tarahumaras son muy selectos y no permiten que nadie pueda entrar, entonces se les arrancó. Muy bien, migrantes que nosotros atendimos en el 2016 fueron 11.947, menores acompañados y no acompañados fueron 590, lo que recibimos en el 2016. La gente puede quedarse 1 a 3 días, 3 semanas, el que más se ha quedado son 8 meses. ¿Qué pasó en el 2016 con las familias? 2014, 687 familias que atendimos, 2015, 896 familias, en el 2016 atendemos 969 familias. Hay que reconocer que para la Iglesia es importante cuidar la familia y los menores. El Papa nos ha insistido mucho desde Benedicto y ahora con Francisco, nos ha dicho que los menores y las familias, o mamá con hijos o papá con hijos, debemos de tener el cuidado más tremendo por ser la gente más vulnerable. Ahí abajito tenemos 3 escudos, está la Casa del Migrante en el centro, a un lado está el Centro de Derechos Humanos, que también lo tenemos, abogadas, trabajadoras sociales, por todo lo que implica, y sobre todo el escudo de nuestro obispo, que somos una obra, sí de la Iglesia, pero sobre todo regida por nuestro obispo. ¿Qué pasa en el 2017? ¿Qué pasa pues ahora que gana Donald Trump? Baja, sube, cada quien la migración la ve desde su escritorio, desde su visión. Pues bueno, 2017 ha sido un año muy fuerte para Juárez. Vemos ahora una migración multicultural, vemos una frontera que así le ponemos santuario. Ahora vemos que la gente, claro que quiere llegar a Estados Unidos, pero al ver todo lo que está pasando, prefiere mejor a quedarse a vivir en Juárez. Y nosotros como iglesia les planteamos que se queden mejor aquí. Vemos pues todo ese impacto político, todo lo que ha pasado, la violencia, la inseguridad, el hambre, el miedo. Vemos gente ya de Canadá, vemos gente que viene a Juárez, de Canadá. Vemos gente de Estados Unidos, como ya lo comentaban ahorita, es deportado mi esposo, yo, mi esposa y mis hijos me voy siguiendo a mi viejo o a mi esposa. ¿Verdad? El otro día platicando con la cónsul de Estados Unidos y compartiendo todo esto, dice, no, pues es que ustedes nomás atienden a sus centroamericanos, ¿verdad? y mexicanos. Decían, no, señor cónsul, dispénseme, pero también atendemos a americanos y de Canadá. No, no puede ser. Cuando ya le compartimos la realidad que está pasando ahorita por las detenciones, por el aspecto Trump, entonces dijo, no puedo creer que tengan mis niños, mis jóvenes, mis americanos ahí en la casa del migrante. Pues también los americanos usan de nuestras casas. Tenemos gente tremenda de Centroamérica, tenemos mucha gente de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, está viniendo pues mucha gente de todo. Vemos pues 2017 Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc Madera, acá en la Tarahumara, hemos visto lo que ha pasado con aquellos carros de el Uber, cómo rafaguearon allí, cómo mataron a algunos migrantes, todo lo que está pasando. Entonces, vemos ahorita la realidad de Juárez, una frontera santuario, que así lo marcamos por toda esa actividad que está pasando ahorita. En 2017, ¿qué llevamos hasta ahorita? Sobre todo en el aspecto de los migrantes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ahí está arriba lo que hay, y al final ahorita llevamos 3.708 migrantes en lo que va del año, sin a veces registrar la gente que se queda en el Centro de Derechos Humanos y que es atendido por allí, o por otros caminos de familias que acompañamos, que ya están viviendo, que trabajan, que ya se quedan así en Juárez. Eso es lo que entendemos ahorita nosotros en 2017, aquella migrante o persona que llega y se registra en nuestra carta de admisión. 2017, ¿cómo andamos en las familias? Me dice por ahí Silvia, o me dicen por aquí en este encuentro. Muy bien. Familias completas es papá, mamá, hijos, hija, pero también nosotros catalogamos dentro de la familia cuando viene una mamá con sus 4 o 5 hijos, cuando viene su papá con sus 4 o 5 hijos, o vienen puros hermanos, los catalogamos como familia porque forman parte de familia y van en busca del papá o van en busca de la mamá, por lo tanto para nosotros ya entra en el perfil de familia. En enero tuvimos 50, febrero 73, marzo 68, abril 58, mayo 82, junio 93 y julio 98. Total de familias 500
322 familias que hemos recibido en este 2017. ¿Verdad? Esta es la entrevista que hacemos, ahí es de donde viene, si es papá, si es mamá, si es niño, no acompañado, no acompañado, eso es lo que nos aporta, si eres deportado, si eres refugiado, si necesitas asesoría jurídica, si tuve algún abuso, algún detalle, viene la información por el frente y por atrás a la entrevista, y ahí es donde se canaliza derechos humanos, trabajo social, administración o el proceso que continúa. Muy bien, ¿qué retos tenemos ahorita actualmente? Muy bien. Los retos que tenemos son en cuestión de los deportados. ¿Ha bajado la deportación? Claro que ha bajado. Los medios digo, ¿qué onda, padre? ¿Cómo está? Antes había tanto, como ya no le decía el maestro, como lo han dicho otros, pero hemos tenido deportados muy especiales. Por ejemplo, ICE deportar a una persona que tiene 25 años allá, su esposa americana, sus hijos americanos, él un empresario de restaurante, paga impuestos, genera empleos, un hombre con una historia excelente, ¿verdad? Pero le toca un punto de revisión, lo agarran, lo esposan, lo meten en la cárcel y lo dejan allí como un criminal. Cuando pasa, decíamos, ¿qué es lo más tremendo que te pudo haber pasado? Que mis hijos me vieran esposados, me vieran humillados en la cárcel como si fuera un delincuente. Ok, ahí queda, ¿no? ICE lo mete, llega el consulado mexicano, lo apoya, le dice que lo hace. Pero ICE lo pasa a las 3 de la mañana, lo saca de la cárcel en una limusina, sin que nadie sepa, lo traslada por los puentes, se brinca migración, se brinca el consulado mexicano, lo avientan, lo expulsan, ¿verdad? Bueno, la idea es que cuando ya todos los demás se dan cuenta, todo lo que pasa, pues es muy mencionado en los medios y todos los medios lo andan buscando. Cuando lo entrevistan los medios le dicen, ¿qué es lo más tremendo que te pudo haber pasado ser deportado? Dice dos cosas. La manera en la que me separaron de mi familia. Segunda, la manera que me recibió México. Nadie me atendió, nadie me acogió, y eso que muchos programas. Cuando fue un servidor público y le dijo, usted tiene derecho a $50, usted tiene derecho al seguro popular, usted tiene derecho a todos somos mexicanos, usted tiene todo eso, el señor le dijo, soy empresario, tengo dinero, puedo comprar yo lo que quiera. Llévese sus $50, llévese su pantalonera, llévese sus cosas y regáleselo a quien no tenga. Si ustedes me hubieran recibido dignamente, otra cosa hubiera sido. Y así podemos mencionar, ahorita va a estar aquí Susana, como también ella está embarazada, ya está a punto, de hecho los doctores la tenían para el día de ahora, le dije, pues es día de San Lorenzo, por favor no nos espérate esta mañana para que nos compartas tu testimonio, pero bueno, y así podemos sacar mamás, cómo las agarran, cómo las separan de la familia, cómo hace lo que quiere con los mexicanos. Y desgraciadamente México, pues bien, gracias a Dios anda ocupado en tantas cosas. Bueno, podemos ver aquí el gobierno federal, estatal y municipal. Yo veo un gobierno de los 3 niveles muy callado. Alguien comentaba por allá, no sé si le tienen miedo a ICE o a Estados Unidos. Yo también me pregunto eso. No sé si el gobierno mexicano está al servicio de Estados Unidos o le dice, yo caliento a tus mexicanos y tú callas. No lo sé, pero bueno, eso es lo que comento. El Consulado Mexicano, Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, hay iniciativas, hay cosas buenas al oro, pero creo que deben dar más. ¿Por qué? Porque ellos son los caminos que están directamente ligados a los deportados connacionales. Si ya no hacen nada, qué triste que pudiera ser aquí. Migrantes centroamericanos, extranjeros o mexicanos que se quedan a vivir en Juárez, lo que vemos ahorita, empiezan ya los centroamericanos, mientras si se pueden pasar a quedarse a vivir en Ciudad Juárez. Vemos una fuerte violaciones a los derechos humanos en toda esta realidad que vemos, tanto allá como acá, una tremenda violación a los derechos humanos. Retos que tenemos a población muy especial. Por ejemplo, los enfermos. Hace 15 días tuvimos que ir a recoger un salvadoreño a un hospital con insuficiencia renal, 6 meses sin insulina, los pies más grandes que un elefante, desnutrido, ya listo para un coma diabético. ¿Vieran que para atenderlo cómo es una bronca? ¿Vieran para que un médico o un hospital nos abra las puertas? No, jamás, eso nunca va a poder pasar. Jamás, eso no puede ser. Y luego hablar con su cónsul al Salvador, a Monterrey, esa mujer, olvídense, es la primera dama que anda en todos lados, si existe, es que no se pudo. Es tremendo lo que tuvimos que hacer a la mera, por orden de la cónsul, ir a entregarlo al Instituto Nacional de Migración.
porque a pesar de los informes del médico que estaba a punto de un coma diabético, ella dijo, no tenemos dinero para el avión, no tenemos nada para hacer esas cosas, ¿verdad? Ay, entreguen la obligación y cuando junten todo, pues que nos lo manden para acá. Entonces, se da uno cuenta cómo es tremendo ese aspecto de la salud que también ya lo comentaba. Vemos la comunidad de LGBT, vemos ahora los gays, los travestis. Es una comunidad muy bella, pero es una comunidad muy poco aceptada. Y vaya que no se tiene espacio para ellos, ¿no? Es una comunidad que está pasando, vemos los de VIH, los de hepatitis, los de tuberculosis, vemos mucha gente, los enfermos mentales. Tuvo que haber un detallito ahí muy especial con el consulado mexicano para nosotros romper y decirle, ya no le volvemos a ayudar con los enfermos mentales. Gracias a Dios, hoy surgió una organización, por ahí anda un joven muy valioso que le entró a todo este ambiente, a la trata de personas. Es muy tremendo que un papá, que una mamá vengan, que les digan de aquí del DIF o de la fiscalía que aquí está su hija que desapareció hace 5 años de Oaxaca, que ya la daban por muerta, y resulta que un señor de 50 años la tenía aquí, ya se la trajo, está embarazada, y la dejó, está muy grave, y el señor ve tú dónde anda, de todas aquellas realidades. Una fuerte realidad de trata, pero no pasa nada en Chihuahua. Chihuahua vive, quién sabe cómo viviremos por toda esa gente que vive. Vemos un aspecto muy tremendo en las mujeres, muy tremendo en las mujeres, todo ese aspecto de la migración. Por eso, decir que todo está bien, decir que no pasa nada, a pesar de los muertos en el río Bravo, a pesar de lo del San Antonio, a pesar de los muertos y desaparecidos en los desiertos, no pasa nada. ¿Para qué? Antes de las elecciones llegamos con el gobierno del Estado, el gobierno municipal, y nos sentamos para ver la agenda. Ninguno traía en la agenda el programa de migración. Ninguno. Ahí es donde uno se da cuenta cuál es la realidad que hay. De veras, cada vez va saliendo más cosas de migración, pero todo pasa. Desgraciadamente tienen que pasar todas estas cosas para que la frontera se refuerce. No sabemos que cuando hay lluvia se debe de tener cuidado en el río Bravo. No sabía yo, a lo mejor hasta la gente más ignorante sabe que debe de cuidar porque el río sube. ¿Por qué si los niños pasan? ¿Por qué si los polleros los avientan? ¿Por qué no se cuidan las fronteras? Hay que pasar que muera como aquella niña ecuatoriana que se violó, que se mató, que se colgó supuestamente ella en la alberca. Hay que esperar como el año pasado aquellas mujeres que murieron aquí en 4 siglos, los niños enterados en el hospital, ¿verdad? Y no se puede atender porque tenían un dialecto y nadie sabía el dialecto. Qué curioso. Tienen que pasar estas cosas para que entonces te conozcan. Pero Chihuahua en la migración está tranquilo, no hay problema. Todo está tranquilo, todo está bien, Chihuahua vive. Juárez está tranquilo, no hay ningún problema. Y eso que nos vamos por otros aspectos. Otro aspecto importante, hay que hacer el acompañamiento a las familias. Y cuando hablamos de acompañamiento no es decir, oye, comida, ropa, no. Hay que cuidarlos de los peligros y de los riesgos y de la separación. No puede ser posible que una familia centroamericana venga con un bebito recién nacido, sin registrado, y que una autoridad se quite. Ninguna autoridad puede quitarle un bebé. Claro que implica que a lo mejor puede haber trata. Oye, pero investiga. Tienes que estar preparado, tienes que estar capacitado. Entonces, no se puede quitar un bebé de una familia, ni el ejército, ni la federación, por todo ese aspecto. Entonces, se tiene que cuidar ese aspecto de familia, porque si no, ahí está la mujer o están los hijos, que son las personas más vulnerables, o los menores acompañados y no acompañados. Los retos en cuestión de los derechos humanos. Se tiene que volver a los derechos humanos. Ahí de veras, yo creo que es lo importante, ya lo comentaban, estas mesas, estas ponencias, estos encuentros. Derechos humanos deben estar aquí, el federal, el estatal y el municipal. Deben de estar aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de la mera bronca, ellos son los que tienen que entrar. Así debe ser, así debe estar, por la autoridad y por su misión que está. Vemos en los deportados, como este salvadoreño, a consulta y familia, vale, y entréguelo. Bueno, pues buscamos, pues no, vamos, no pela, no toma, no hace. Bueno, pues la vida de un salvadoreño, bueno, pues ya está a punto de, pues ya que le dé coma diabético, a lo mejor es más fácil llevárselo en el cajón que pagar la vida. Ahí es donde dice sí, ahí es donde dice no. Pues, qué curioso el pensamiento de hoy, qué curioso.
Qué curioso. Vemos los mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué nuestros mexicanos tienen que emigrar? ¿Por qué? ¿Por qué de Tamaulipas, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán? Niños, nos tocó el tiempo de Michoacán, hasta 50 mujeres profesionistas huyendo. Las indígenas, ¿verdad?, que las violaban, que las aventaban, y uno, ¿y quién puede hacerlo? ¿Dónde están las organizaciones internacionales? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la iglesia que también a veces no le entra? ¿Dónde están pues las autoridades, verdad? ¿Dónde está la sociedad? ¿La migración es exclusivamente de alguien o es de toda la sociedad? Yo creo que es interesante. Los centroamericanos igual. Si en Juárez y en Chihuahua ocupa el primer lugar los centroamericanos, ¿qué programas hay para los centroamericanos? Si simplemente para el mexicano viene, el deportado tiene derecho a una cantidad, 2,000 pesos, ya lo subieron ahora a 500 pesos. Pero si el mexicano, el deportado, es de Yucatán, ¿cómo le hace para los otros que fueron? Ni modo, mijo, vaya y trabaje, junte los 1,000 pesos que le tocan para que pueda regresar a su lugar de origen. Y me preguntaban, bueno, padre, si viene alguien de México y llegó por casualidad aquí, ¿tiene derecho a la ayuda? No, porque no es deportado. Pero es mexicano, no entra en el programa. Entonces, qué curiosos los esquemas, ¿verdad?, de lo que tenemos ahí. Menores, no, y acompañados. Toda esa gente tan tremenda, tan valiosa, tan bella que son los niños, los enfermos y casos especiales, como ya decíamos, separaciones de la familia, el tráfico, la explotación, los desaparecidos, con la muerte, como lo hemos visto. Es una realidad integral de todos, o solamente de unos. ¿Verdad que es interesante todo eso? El trabajo, ¿qué hace la iglesia para tener todo esto? Bueno, primeramente nosotros tenemos algunas acciones. Primero, si nos vamos a nivel del sur, tenemos el primer trabajo en la provincia, lo que es Casa Grandes, lo que es Chihuahua Capital, lo que es Juárez, trabajar en provincia para poder dar mejor respuesta. Ya está Parral y Cuauhtémoc Madera que se incorporan a este trabajo. Está el trabajo también nacional. En México nos reunimos una vez al año para ver toda esta realidad. Somos en México 70 casas del migrante de la iglesia en todo el país. Eso tenemos. Por el lado de acá binacional, tenemos nuestras reuniones en El Paso, Texas, Las Cruces y Juárez. Nos reunimos con ellos para trabajar. Por ejemplo, el 2 de noviembre tenemos la reunión, la celebración de los migrantes difuntos. Y así otros proyectos. El Instituto Esperanza Binacional, que también ahí lo tenemos, va a trabajar las 3 dioses, que es un trabajo que nos pide la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. La otra es Tex-Mex, que es toda la frontera de Texas y México. Ahora ya, por petición del Papa y de los obispos, se dijo ya no que sea solamente Texas y lo que es de México, ahora va a ser una reunión fronteriza, es decir, desde Baja California hasta lo que es hasta el final. La reunión es ahora 1, 2, 3 y 4 de septiembre en Piedras Negras. Se va a invitar a todos los obispos de toda la frontera para poder dar una mejor respuesta. Ahora el día 27 de agosto al 2 de septiembre tenemos la primera reunión en Tapachula, la reunión de toda América Latina. La iglesia también nos pide que nos reunamos todos para poder dar una mejor respuesta a este problema que está pasando desde el Caribe hasta Canadá y poder dar una mejor respuesta como iglesia. Y el trabajo diocesano nacional y algunos otros encuentros. Por ejemplo, tenemos el trabajo de mesas, que hay muchas mesas, ¿verdad? Está la mesa del Instituto Nacional de Migración, está la mesa también de Derechos Humanos, está otra mesa de la Fiscalía, de la Trata de Personas, Somos Paisanos, la Policía Municipal y algunas organizaciones en cuestión de la salud. Por ejemplo, aquí está la Dirección de las Drogas, muchacha Carabeo que anda por aquí también, ¿verdad? Ahí anda, ¿verdad? Tenemos pues mesas para trabajar. Ahí vemos las familias que tenemos, ¿verdad?, que trabajamos, que hacemos, vemos muchas familias que llegan, las vemos, ahí están. Para nosotros familia es papá, hijos, o mamá, hijos, o bien completa. Ahí está la realidad. Y aquí tenemos una familia muy bella que nos llegó hace 15 días, una familia centroamericana, con 9 hijos y la mamá todavía embarazada. Digo, esto, échale, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a dar. Y dice uno, bueno, ¿verdad? Dice uno, pues bueno, malo, sí. A nosotros nos toca ver, escuchar, acompañar solamente. No nos toca decir nada, respetar y cuidar. Aquí se quedaron a llenar en Juárez, ¿verdad? Es curioso.
Hay mucha gente centroamericana que quiere quedarse a regularizarse, pero ahora ya se puso una cuota o vaya una multa de migración. Si tú entraste y eres ilegal, para irte a regularizar tienes que pagar 1,700 pesos de multa, más aparte tu regularización. Es decir, tú vas a pagar casi 5,000 pesos por persona para poderte regularizar, ¿verdad? Entonces dice uno, pues si antes no se acercaba, ahora menos, ¿verdad? Pero bueno, así es la política. Nos quejamos mucho de allá, nos quejamos mucho de acá, cuando a veces también nosotros somos los tremendos. Aquí la pregunta es, y yo quisiera de veras, el obispo dijo, qué bueno que se den estas ponencias, qué bueno que se den estos encuentros. Él no pudo venir porque hoy es 10 de agosto, día de San Lorenzo, pero ahorita anda vuelto loco allá con los matachines y con todo lo que hay. Pero de veras, la migración, ¿de quién es exclusivamente el problema? ¿Del gobierno, de migración, de derechos humanos, de la iglesia, de otras organizaciones? La iglesia está convencida que si todos despertamos y le entramos, podremos ser más eficientes. La migración es algo que nos supera, incluso nosotros ponemos un granito, pero si todos ponemos de granito en granito, claro que podremos ayudar a que sea una migración digna, humana y sobre todo respetar su dignidad y sus derechos humanos. A nombre pues de la Casa del Migrante, a nombre de todos los que trabajamos y sobre todo el señor obispo, muchas gracias y mucho éxito.